Estás escuchando Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos de los pueblos tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 734 de El Hoyo. En el programa de hoy hablaremos de una de las fechas más importantes. Es la del 24 de junio. Es donde se celebra el Inti Raymi, Fiesta del Sol. Profundamente enraizado en la cosmovisión andina, el Inti Raymi es una celebración de agradecimiento y valoración al Inti, Sol, antiguo padre que preside todo lo que vive. En el calendario quechua aymara, este momento del ciclo de los días y las noches señalan la noche más larga en el recorrido del sol, solcito de invierno. El nuevo ciclo solar es recibido con alegría, plegarias y ofrendas, música y bailes, comidas y bebidas acompañan la espera de la larga noche previa al amanecer. Los ancianos más respetados instruyen a los demás sobre su origen, su comunidad y su compromiso con las formas de vida y su relación directa con la naturaleza. Cuando los primeros rayos asoman por el horizonte, se levantan las manos en señal de agradecimiento, esperando las energías cósmicas de fortaleza y vitalidad. En 1572, el Inti Raymi fue prohibido por considerarse una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. A partir de esa fecha, tuvo que celebrarse clandestinamente hasta que en tiempos recientes los pueblos andinos adquirieron visibilidad, comenzaron a ejercer sus derechos culturales y recuperaron esta festividad. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe, de Chubut y los alumnos del Colegio 734 de El Hoyo.